Una joven de Tlaxcala huye en la noche con el cuerpo lleno de golpes y el alma hecha cenizas. No sabía que el fuego que casi la destruyó sería el mismo que la haría renacer. ¿Alguna vez has sentido que la vida te obligó a ser fuerte cuando solo querías que alguien te cuidara? Eso fue lo que vivió María Dolores Ruiz, una muchacha marcada por el dolor y el miedo, hasta que el destino la llevó a conocer a un herrero con cicatrices parecidas a las suyas. Dos almas rotas que aprendieron que el fuego no siempre quema, a veces purifica. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a estremecer el corazón y te recordará que incluso desde las cenizas se puede volver a empezar. Antes de continuar con esta historia que ha conmovido a miles de personas, no olvides dejar tu like y contarnos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encantará leerte, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa resistir, amar y renacer. Ahora sí, volvamos a aquel día en que María Dolores decidió enfrentar el fuego y descubrir que no todo lo que arde destruye. El sol apenas asomaba entre los cerros de Tlaxcala cuando María Dolores escuchó el primer golpe contra la puerta. No era la puerta lo que temblaba, era ella. «Chamaca inútil, ¿dónde está mi café?». La voz de su padre atravesó las paredes de adobe como si fueran de papel. María Dolores apretó los dedos contra el metate, sintiendo cómo el maíz se deshacía bajo sus manos. Tenía 19 años y las manos de una mujer de 50, agrietadas, callosas, manos que sabían lo que era amasar en silencio mientras afuera rugía la tormenta. «Ya va, papá, ya merito». Se limpió las lágrimas con el dorso de la muñeca antes de que él pudiera verlas. Las lágrimas eran una provocación. Todo era una provocación para Esteban Ruiz cuando traía el demonio del alcohol metido en las venas. La puerta se abrió de un golpe. Esteban entró tambaleándose, oliendo a pulque agrio y tabaco barato. Sus ojos inyectados de sangre buscaron algo, cualquier cosa, para descargar la rabia que traía desde la noche anterior. Encontró el café tibio. ¿Tibio? ¿Me das café tibio como si fuera un perro? «Lo acabo de colar, papá, está caliente, te lo juro por Diosito». La cachetada llegó antes que las palabras. María Dolores sintió el sabor a cobre en la boca, ese sabor que ya conocía de memoria. No gritó, nunca gritaba. Los gritos lo ponían peor. «No me jures en vano, escuincla. Tu madre también juraba y mira dónde acabó». María Dolores cerró los ojos. Su madre había muerto hacía 11 años tratando de huir de ese mismo infierno. Se había ido una madrugada con lo puesto y nunca regresó. Encontraron su cuerpo 3 días después en la barranca de San Miguel. Esteban siempre decía que se había caído. María Dolores nunca lo creyó. «Perdón, papá». «¿Perdón? El perdón no me llena la panza ni me devuelve lo que perdí por tu culpa». Esteban agarró la taza y la estrelló contra la pared. El barro se hizo pedazos, como se hacían pedazos todas las cosas en esa casa. María Dolores se agachó a recoger los fragmentos con las manos temblorosas. Un pedazo le cortó el dedo índice. La sangre cayó sobre el piso de tierra apisonada, oscura y espesa. «Límpialo, y más te vale que cuando regrese haya comida de verdad. No más sirves para estorbar». Esteban salió dando un portazo. María Dolores se quedó de rodillas en el piso, viendo cómo su sangre se mezclaba con el café derramado. Respiró hondo. 1, 2, 3. Así le había enseñado la tía Remedios antes de morir. Respirar cuando el mundo se ponía oscuro. Se levantó despacio, como si sus huesos estuvieran hechos de vidrio. Se vendó el dedo con un trapo limpio y salió al patio. El brasero de hierro estaba apagado desde hacía meses. Su padre había dejado de usarlo cuando ya no hubo que cocinar con dignidad. Ahora solo comían frijoles refritos y tortillas duras. María Dolores pasó la mano por el metal frío. Su abuela Lupita le había contado que ese brasero tenía más de 100 años, que había visto nacer y morir a 3 generaciones de mujeres Ruiz.
Todas habían cocinado ahí, todas habían llorado ahí, todas habían resistido ahí. El sol ya estaba alto cuando escuchó el rumor en el pueblo. Doña Chuyita, la vecina, llegó corriendo con su rebozo negro ondeando como bandera de mal agüero. «Dolores, Dolores, ¿ya oíste?» «¿Qué pasó, doña Chuy? Tu papá anda diciendo por todo el pueblo que tú espantaste a tu mamá, que por tu culpa ella se fue, que eres una hija malagradecida que solo sirve para comer y dormir». María Dolores sintió como el piso se movía bajo sus pies. No era la primera vez que su padre hablaba mal de ella, pero nunca tan abiertamente, nunca con tanta ponzoña. Dice que ya está harto de mantenerte, que si no fueras tan fea ya te habrías casado y lo dejarías en paz. Las palabras de doña Chuyita cayeron como piedras en un pozo sin fondo. María Dolores apretó los dientes. No iba a llorar. No delante de doña Chuyita, que era buena mujer pero tenía la lengua más suelta que las campanas de la iglesia. «Gracias por avisarme, doña Chuy. Ay, mijita, qué cruz te tocó cargar». Cuando doña Chuyita se fue, María Dolores se quedó parada en medio del patio. El viento de febrero le revolvía el pelo largo y negro. No se lo había cortado desde que su madre murió. Era lo único que le quedaba de ella, ese pelo grueso y rebelde que no se dejaba domar. Caminó hacia el centro del pueblo con la cabeza agachada. Necesitaba comprar maíz en la tienda de don Genaro. Necesitaba que la tierra se la tragara. Necesitaba dejar de existir. Las miradas la siguieron como moscas. Doña Petra se santiguó al verla pasar. Don Jacinto escupió en el suelo. La señora Ángeles jaló a su hija del brazo para apartarla de su camino, como si la desgracia se pegara por contagio. «Esa chamaca tiene la marca del diablo», murmuró alguien. «Pobre Esteban. ¿Qué va a hacer con una hija así?» María Dolores apretó los puños dentro de los bolsillos de su falda. Siguió caminando, un pie delante del otro. Respirar. 1, 2, 3. Cuando llegó a la tienda, don Genaro la miró con lástima. «¿Qué se te ofrece, muchacha?» 2 kilos de maíz, don Genaro. Luego le pago. «No hay crédito para tu casa, Dolores. Tu papá debe desde hace 3 meses. Por favor, don Genaro, no más esto. Se lo pagaré, se lo juro por mi madre». Don Genaro suspiró. Le dio el maíz envuelto en papel periódico. «Llévalo, pero dile a tu papá que ya no puedo seguir así». María Dolores asintió sin decir palabra. Tomó el maíz y salió. Afuera, un grupo de muchachas de su edad cuchicheaban viéndola. Ahí va la que mató a su mamá de puro coraje. «Mi mamá dice que anda buscando hombre, pero ni los borrachos la quieren». Las risas la persiguieron hasta la esquina. María Dolores apretó el maíz contra su pecho y echó a correr. Corrió sin ver, sin pensar, solo queriendo llegar a algún lugar donde no hubiera ojos que la juzgaran, ni lenguas que la despedazaran. Cuando llegó a su casa, su padre ya estaba ahí. Y no estaba solo. «¿Dónde andabas, descarada?» Con él estaba el compadre Eusebio, un viudo de 50 años con fama de mujeriego. «Fui por el maíz, papá. Mi compadre Eusebio vino a visitarte. Dice que le gustas, que estaría dispuesto a casarse contigo aunque seas lo que eres». María Dolores sintió que el estómago se le revolvía. Eusebio la miraba con ojos turbios, la misma mirada que les echaba a las vacas en el corral. «No quiero casarme, papá». La mano de Esteban voló de nuevo. Esta vez la agarró del pelo. «¿Que no quieres? ¿Quién te crees que eres para querer o no querer? Te vas a casar con quien yo diga». «Ya me tienes hasta la madre. Suéltame. O te casas con Eusebio o te vas de esta casa. A ver dónde encuentras quien te aguante». El compadre Eusebio sonrió mostrando los dientes manchados de tabaco. «No te preocupes, compadre. Yo la educo. Las mujeres respondonas nomás necesitan mano dura». María Dolores sintió algo quebrarse dentro de ella. No era miedo. Era algo más oscuro y más viejo.
Era el mismo vacío que debió sentir su madre antes de echarse a correr hacia la barranca. «No», dijo con voz firme, «no me voy a casar con él». Esteban la soltó solo para sacar el cinto de cuero que siempre cargaba enrollado en el pantalón, el mismo cinto con que la golpeaba desde que tenía memoria. «No, ahora vas a ver, chamaca del demonio». El primer golpe le cruzó la espalda, el segundo los brazos que levantó para protegerse. María Dolores no gritó. Ya no le quedaban gritos. Cuando Esteban se cansó, ella estaba en el suelo, hecha un ovillo. «Tienes 3 días para decidir. O te casas o te largas. Y ni creas que vas a llevarte nada de esta casa». Los 2 hombres se fueron a seguir bebiendo. María Dolores se quedó tirada en el piso de su propia casa, viendo el techo de tejas que había visto toda su vida. Las vigas de madera, las telarañas en las esquinas, el mismo techo bajo el que nació y bajo el que moriría si no hacía algo. Se levantó con dificultad. Le dolía todo el cuerpo, pero más le dolía el alma. Agarró un morral viejo de su madre y metió lo poco que tenía, un chal tejido, la foto borrosa de su mamá, el rosario de su abuela, y se fue. Caminó sin rumbo, mientras el sol se ponía detrás de los volcanes. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie. La tía Remedios había muerto hacía 2 años. No tenía primas ni hermanos. Estaba sola en el mundo, como siempre había estado. Llegó hasta las afueras del pueblo, donde empezaba el camino de terracería hacia los ranchos de arriba. Ahí, bajo un ahuehuete centenario, se dejó caer. Y por primera vez en años, María Dolores lloró. Lloró por su madre muerta, por su infancia perdida, por los golpes y las palabras, por todo lo que fue y nunca sería. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando el cielo se volvió negro y las estrellas comenzaron a salir, María Dolores Ruiz cerró los ojos y le pidió a su madre, dondequiera que estuviera, que le mandara una señal. Cualquier señal de que todavía valía la pena seguir respirando. El frío de la madrugada le calaba los huesos. María Dolores se despertó tiritando bajo el ahuehuete, con el cuerpo adolorido y la espalda ardiendo donde el cinto de su padre había dejado marcas que tardarían días en sanar. No eran las primeras, no serían las últimas si volvía, pero no pensaba volver. Se incorporó despacio, sintiendo cada músculo protestar. El pueblo todavía dormía allá abajo, con sus casitas de adobe apretujadas unas contra otras como borregos asustados. Desde ahí arriba parecía casi bonito, casi pacífico. Nadie diría que detrás de esas puertas se escondían los mismos infiernos que ella conocía. Agarró su morral y siguió caminando por el camino de terracería. No sabía a dónde la llevaría, pero cualquier lugar era mejor que quedarse. El sol empezaba a calentar cuando llegó a un arroyo. Se arrodilló en la orilla y metió las manos en el agua helada. Se mojó la cara, el cuello, tratando de quitarse de encima el peso de la noche. El agua le corrió por los brazos, arrastrando la tierra y el sudor seco. Fue entonces cuando vio su reflejo en el agua quieta. No se reconoció. La muchacha que la miraba desde el fondo del arroyo tenía los ojos hundidos y oscuros como cuevas, la boca apretada en una línea delgada, el pelo enredado cayéndole sobre los hombros como raíces muertas. Parecía una aparecida, un alma en pena buscando descanso. María Dolores tocó el agua con un dedo y la imagen se rompió en 1000 pedazos. Mejor así. Siguió caminando. El camino se hacía más angosto, más empinado. A los lados crecían nopales y magueyes, plantas que sabían vivir con sed. Ella también tendría que aprender. Pero el cuerpo tiene sus límites. Para el mediodía, María Dolores ya no podía dar un paso más. Se sentó bajo la sombra flaca de un huizache y cerró los ojos. El estómago le dolía de hambre. No había comido desde el día anterior. Sacó del morral la foto de su madre. Estaba tan borrosa que apenas se distinguía el rostro, pero María Dolores conocía cada detalle de memoria. Su madre tenía 20 años cuando se tomó esa foto, un año mayor que ella ahora.
Sonreía, pero era una sonrisa triste, como si ya supiera lo que vendría. «¿Por qué te fuiste sola, mamá?», murmuró María Dolores. «¿Por qué no me llevaste contigo?». La foto no respondió. Nunca lo hacía. Guardó la imagen con cuidado y se abrazó las rodillas. El silencio del monte era tan grande que le dolía en los oídos. No había voces, no había gritos, no había el sonido de botellas rompiéndose ni puertas azotándose. Solo el viento entre los matorrales y el canto lejano de un pájaro que no sabía que el mundo estaba roto. Cerró los ojos y dejó que el cansancio la jalara hacia abajo, hacia un lugar oscuro donde no había dolor. Soñó. Soñó que tenía 7 años y su madre todavía vivía. Estaban en la cocina de la casa, las dos solas, preparando tamales para el Día de Muertos. Su madre cantaba una canción antigua mientras extendía las hojas de maíz. María Dolores trataba de ayudar, pero se le caían las manos de masa. «No te apures, mijita», le decía su madre. «Las manos aprenden solas, nomás hay que dejarlas». «¿Y si no aprendo, mamá?». «Todos aprendemos, Dolores. A veces aprendemos a cocinar, a veces aprendemos a irnos». En el sueño, su madre dejaba de sonreír. Se quitaba el mandil y caminaba hacia la puerta. «¿A dónde vas, mamá?». «A donde ya no duela, mijita. Llévame contigo. Todavía no es tu tiempo. ¿Cuándo va a ser mi tiempo?». Pero su madre ya había salido. María Dolores corría detrás de ella, pero la puerta estaba cada vez más lejos. Corría y corría sin avanzar, gritando un nombre que se le perdía en la garganta. Despertó sobresaltada. El sol ya estaba bajando. Había dormido horas. Se tocó la cara y encontró lágrimas frescas. Se puso de pie con dificultad. Necesitaba encontrar agua, comida, un lugar donde pasar la noche. No podía quedarse ahí nomás esperando a que el hambre o el frío la ganaran. Siguió avanzando por el camino hasta que escuchó voces a lo lejos. Se asomó desde unos matorrales y vio un rancho pequeño. Había corrales de borregos y una casa de adobe con techo de lámina. En el patio, una mujer mayor colgaba ropa en un mecate. María Dolores se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte. No sabía si la recibirían o la correrían. Ya no sabía qué esperar del mundo. «Buenas tardes», dijo con voz temblorosa. La mujer se volteó. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos grandes y fuertes. La miró de arriba a abajo sin decir nada. «Disculpe la molestia, señora. Ando perdida. ¿No habrá tantito trabajo?». «Lo que sea. No cobro caro». La mujer siguió mirándola en silencio. Luego señaló el morral. «¿Te vienes huyendo?». María Dolores no supo qué decir. La verdad se le atoraba en la garganta. «Nomás ando buscando trabajo. Las muchachas que nomás andan buscando trabajo no traen moretones en la cara ni cojean al caminar». María Dolores bajó la vista. «Aquí no hay trabajo», dijo la mujer, pero no de mala manera. «Mi esposo murió hace 3 años y yo sola no doy abasto, pero no tengo con qué pagar a nadie. No necesito que me pague, nomás un lugar donde dormir y tantita comida. Yo trabajo bien, se lo juro». La mujer suspiró. Agarró una camisa del mecate y la dobló con cuidado. «¿Cómo te llamas?». «María Dolores Ruiz, señora». «Yo soy Hortensia, Hortensia Vargas». Hizo una pausa. «Puedes quedarte esta noche. Mañana vemos». «Gracias, señora Hortensia. Dios se lo pague. Si Dios pagara todas las deudas que le deben, ya seríamos ricos todos. Ándale, pasa. Voy a calentar frijoles». María Dolores entró a la casa con el alma menos pesada. La cocina era chiquita pero limpia, con un fogón de leña y una mesa de madera desgastada. Hortensia le sirvió un plato de frijoles con tortillas y un vaso de agua de Jamaica. María Dolores comió despacio, tratando de no parecer desesperada, pero el hambre le rugía en el estómago. Hortensia se sentó frente a ella y la observó comer sin decir palabra. «¿Quién te pegó?». María Dolores se detuvo a media mordida. «Nadie, señora». «No me mientas.
Tengo ojos en la cara. Mi papá. ¿Y por eso te fuiste? Sí. Hortensia asintió como si entendiera todo sin necesidad de más palabras. Mi esposo también me pegaba, dijo de repente. Por eso cuando se murió no lloré. Todos en el pueblo me juzgaron, pero yo nomás sentí alivio. María Dolores levantó la vista. Los ojos de Hortensia eran amables pero cansados, del tipo de cansancio que no se quita con dormir. ¿Y ahora qué vas a hacer, muchacha? No sé, señora. ¿No tienes familia? Ya no. ¿Ni novio? María Dolores negó con la cabeza. Pues entonces estás jodida como yo. Hortensia se levantó y empezó a lavar los trastes. Puedes quedarte unos días si quieres. Hay mucho que hacer aquí. Pero si tu papá viene a buscarte, te vas. No quiero problemas. No va a venir. Más te vale que no. Esa noche, María Dolores durmió en un petate en la sala. No era cómodo, pero tampoco le importaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía casi a salvo. Casi, porque sabía que su padre no la dejaría ir tan fácil. Esteban Ruiz era un hombre orgulloso, de esos que prefieren ver muerta a una hija antes que desobediente. Y María Dolores acababa de cometer el peor de los pecados. Había elegido vivir. El tercer día en el rancho de Hortensia, María Dolores escuchó el golpeteo del metal contra metal. Era un sonido rítmico, casi musical, que venía desde el camino. ¿Qué es eso, señora Hortensia? La mujer se asomó por la ventana y una sonrisa le cruzó el rostro. Es Rafael Ángel, el herrero que pasa por aquí cada 3 meses. Ese hombre arregla lo que sea. Cuchillos, tijeras, braseros. Dicen que tiene manos benditas. María Dolores sintió curiosidad, pero no se asomó. Se quedó en la cocina, amasando la masa para las tortillas. Llevaba 3 días ayudando a Hortensia con todo. Barrer, lavar, dar de comer a los borregos, remendar ropa. Las manos ya no le dolían tanto. El cuerpo empezaba a acostumbrarse al trabajo duro. El golpeteo se detuvo frente a la casa. María Dolores escuchó la voz de un hombre saludando a Hortensia. «Buenas tardes, doña Hortensia». «¿Cómo le va?» La voz era grave y tranquila, como río hondo que no hace ruido. «Bien, Rafael. Gracias a Dios. Justo tengo un brasero que ya no quiere prender bien. ¿Le puedes echar un ojo?» «Claro que sí. Tráigamelo». Hortensia entró a la cocina y le hizo una seña a María Dolores. «Ayúdame a llevarle el brasero a Rafael. Está pesado». María Dolores asintió. Entre las dos cargaron el brasero de hierro hasta el patio. Ahí estaba él. Rafael Ángel no era lo que ella esperaba. No era un hombre joven. Tendría unos 35 años, tal vez más. Era alto y ancho de espaldas, con las manos grandes y marcadas de cicatrices. El pelo negro le caía sobre la frente en mechones despeinados. Tenía la piel morena quemada por el sol y los ojos oscuros, del tipo de oscuro que esconde historias que nadie pregunta. Llevaba una camisa de manta remangada hasta los codos y un mandil de cuero lleno de manchas de carbón. A un lado tenía un burro cargado con herramientas. Martillos, tenazas, un fuelle portátil, brasas envueltas en trapos. Rafael levantó la vista cuando ellas pusieron el brasero en el suelo. Sus ojos se encontraron con los de María Dolores por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que ella sintiera algo extraño en el pecho, como un golpe sordo. «Buenas tardes», dijo él con un movimiento de cabeza. María Dolores bajó la vista y no respondió. Se dio la vuelta para regresar a la cocina, pero Hortensia la detuvo. «Quédate aquí, Dolores. Hay que aprender. Nunca sabes cuándo vas a necesitar saber arreglar cosas». María Dolores se quedó parada a un lado, con los brazos cruzados, viendo cómo Rafael examinaba el brasero. Pasó los dedos por el metal con cuidado, como si estuviera leyendo algo escrito ahí. Golpeó suavemente con los nudillos en distintas partes y escuchó el sonido que hacía. «Tiene una grieta aquí en la base», dijo. «Por eso se le sale el calor, pero se puede arreglar».
¿Cuánto cobras, Rafael? Nada, doña Hortensia. Usted me dio agua la última vez que vine. Eso es suficiente. Hortensia sonrió. Eres buen hombre, Rafael Ángel. Ojalá hubiera más como tú. Rafael no respondió. Se puso a trabajar en silencio. Prendió las brasas en un pequeño fogón portátil que armó ahí mismo. Metió un pedazo de hierro hasta que se puso al rojo vivo. Luego empezó a martillar, a soldar, a darle forma al metal con una paciencia infinita. María Dolores lo observaba de reojo. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba. Sus movimientos eran precisos, económicos. No había prisa, no había rabia, solo concentración pura. El fuego bailaba entre sus manos sin quemarlo. ¿Hace mucho que eres herrero?, preguntó Hortensia. Desde morro. Mi papá me enseñó, y su papá le enseñó a él. ¿Y por qué andas de pueblo en pueblo? ¿No tienes taller fijo? Rafael dejó de martillar por un momento. Miró el fuego. No me gusta quedarme en un solo lugar. ¿Por qué? Los lugares se vuelven prisiones si te quedas mucho tiempo. Hortensia iba a decir algo más, pero se calló. Había algo en la voz de Rafael que no invitaba a más preguntas. Trabajó durante casi 2 horas. El sol empezaba a bajar cuando finalmente se enderezó y se limpió las manos en el mandil. Listo, ya puede usarlo. Hortensia se acercó a ver. El brasero parecía nuevo, relucía bajo la luz del atardecer. Ay, Rafael, te quedó hermoso. Gracias, hijo. De nada, doña Hortensia. ¿No te quedas a cenar? Ya casi está la comida. Rafael miró hacia el camino, como si calculara cuánta luz del día le quedaba. No quiero molestar. No molestas. Además, no puedes irte sin probar los frijoles de Dolores. Cocina como los meros ángeles. María Dolores sintió cómo se le subían los colores. No le gustaba que hablaran de ella. Rafael la miró de nuevo. Esos ojos oscuros que veían demasiado. Bueno, gracias. Cenaron en la mesa de la cocina. Hortensia no paraba de hablar, contando chismes del pueblo, historias de sus borregos, anécdotas de su esposo muerto. Rafael escuchaba y asentía de vez en cuando, pero casi no hablaba. María Dolores tampoco. Comía con la vista en el plato, sintiendo el peso de la presencia de ese hombre al otro lado de la mesa. Había algo en él que la ponía nerviosa. No era miedo, era otra cosa. Algo que no sabía nombrar. Cuando terminaron de cenar, Rafael ayudó a levantar los platos sin que nadie se lo pidiera. Hortensia lo espantó con las manos. Tú eres el invitado, Rafael. Siéntate. Estoy acostumbrado a ayudar, doña Hortensia. Pues aunque estés acostumbrado, en esta casa los hombres no lavan platos. Entonces me voy a perder un chorro de casas, dijo Rafael con un amago de sonrisa. Fue la primera vez que María Dolores lo vio casi sonreír. Se le hizo un hueco en la mejilla, como una herida vieja mal cerrada. Rafael salió al patio a revisar sus herramientas. Hortensia aprovechó para inclinarse hacia María Dolores. Ese hombre carga algo pesado, susurró. Se le nota en los ojos. ¿Qué carga? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor tú y él tienen eso en común. María Dolores no supo qué decir. Siguió lavando los platos en silencio. Cuando salió a tirar el agua sucia, Rafael estaba sentado en una piedra, mirando el cielo. Ya había oscurecido. Las estrellas empezaban a salir, tan brillantes que parecían agujeritos por donde se colaba la luz de otro mundo. ¿Te gusta el cielo?, preguntó Rafael sin voltear a verla. María Dolores se quedó parada a unos metros. No sé, nunca lo he pensado. A mí me gusta porque siempre es igual. No importa en qué pueblo esté, las estrellas están ahí arriba. Eso me da paz. ¿Hace cuánto que andas viajando? 5 años. ¿Y no te cansas? Rafael se volteó a verla. La luz de la luna le daba de lleno en la cara. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda. ¿Tú no te cansas de quedarte en un lugar? María Dolores se quedó callada. No sabía cómo decirle que ella no tenía lugar.
que había andado huyendo toda su vida aunque nunca se hubiera movido de su pueblo. «Yo no tengo lugar», dijo finalmente. Rafael asintió como si entendiera. «Entonces tú y yo somos parecidos». «No creo que seamos parecidos en nada. Los dos cargamos cosas que no se ven pero pesan igual». María Dolores sintió un nudo en la garganta. Nadie nunca le había hablado así, sin preguntas, sin juicios, solo diciendo verdades que dolían de lo ciertas que eran. «¿Y cómo haces para seguir caminando con tanto peso?». Rafael se quedó pensando. Metió la mano al morral y sacó un pedazo de metal retorcido. Se lo mostró. «¿Ves esto? Era parte de una reja. Estaba oxidado, inservible. La gente lo iba a tirar. Pero yo lo agarré. ¿Para qué? Porque el fuego lo puede transformar. El calor quema la mugre, suaviza el metal, le da nueva forma. Lo que era basura puede ser algo útil otra vez. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? A veces las personas somos como el metal. Nos oxidamos, nos quebramos. Pero eso no significa que ya no servimos. Nomás necesitamos pasar por el fuego correcto». María Dolores sintió las lágrimas querer salir, pero las aguantó. «El fuego duele». «Sí, pero después de que duele, algo nuevo nace». Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los grillos y el viento entre los mezquites. María Dolores sentía que algo se movía dentro de ella, algo que había estado dormido o muerto durante mucho tiempo. «¿Y tú ya pasaste por ese fuego?», preguntó con voz apenas audible. Rafael guardó el pedazo de metal. «Todavía estoy pasando», no dijo más. Se levantó de la piedra y se sacudió el polvo de los pantalones. «Mañana me voy temprano. Gracias por la cena». «De nada». Rafael caminó hacia donde estaba su burro y empezó a acomodar sus cosas para dormir. Hortensia le había ofrecido un lugar en el cuarto de atrás, pero él prefería dormir afuera, bajo las estrellas. María Dolores regresó a la casa. Se acostó en su petate, pero no pudo dormir. Las palabras de Rafael le daban vueltas en la cabeza. El fuego que no quema, que purifica. Sería cierto. ¿Podría ella pasar por algún tipo de fuego y salir transformada, nueva, limpia? ¿O ya estaba demasiado rota para arreglarse? Se tocó la cara donde su padre la había golpeado. Los moretones ya estaban cambiando de color, de morado a amarillo verdoso. Pronto no se notarían, pero los otros golpes, los que no se veían, esos seguirían ahí. Cerró los ojos y trató de dormir. En la madrugada, María Dolores despertó sobresaltada. Había soñado con fuego. Un fuego enorme que lo consumía todo, pero no la quemaba a ella. Se quedó ahí parada en medio de las llamas, sin miedo, viendo cómo todo lo viejo se convertía en cenizas. Se levantó y salió al patio. El cielo estaba empezando a aclararse. Rafael ya estaba despierto, preparando a su burro. ¿Ya te vas? Rafael se volteó. Parecía sorprendido de verla ahí. Sí, tengo que llegar a San Pablo antes del mediodía. Ah. Se quedaron viéndose sin decir nada. María Dolores quería decirle algo, lo que fuera, pero las palabras no le salían. Fue Rafael quien habló primero. Si algún día necesitas arreglar algo, búscame. Vuelvo a pasar por aquí en 3 meses. No tengo nada que arreglar. Rafael la miró fijamente. Todos tenemos algo que arreglar. Y sin decir más, jaló las riendas del burro y empezó a caminar por el camino de terracería. María Dolores se quedó ahí parada, viéndolo alejarse hasta que se perdió detrás de una loma. Sintió algo extraño en el pecho. No sabía si era tristeza o alivio o algo completamente distinto. Hortensia salió de la casa bostezando. ¿Ya se fue Rafael? Sí. Lástima, es buen hombre, de los que ya no quedan. Hortensia la miró de reojo. Te cayó bien, ¿verdad? No sé de qué habla, señora Hortensia. No te hagas. Te vi como lo mirabas. María Dolores sintió cómo se le subían los colores. Yo no lo miraba de ninguna forma. Como digas, muchacha, como digas. Hortensia entró silbando.
María Dolores se quedó en el patio, viendo el camino vacío por donde se había ido Rafael Ángel. 3 meses. Volvería en 3 meses. No sabía por qué, pero ese pensamiento le daba algo parecido a la esperanza. Las semanas pasaron lentas pero menos pesadas. María Dolores se acostumbró a la rutina del rancho. Levantarse antes del alba, prender el fogón, preparar el desayuno, dar de comer a los borregos, lavar ropa en el arroyo, remendar pantalones, hacer tortillas, barrer, trapear, rezar el rosario con Hortensia antes de dormir. Hortensia resultó ser una mujer de pocas palabras, pero de corazón grande. No le preguntaba sobre su pasado. No le exigía explicaciones. Simplemente la dejaba estar. Eso era más de lo que María Dolores había tenido en toda su vida. Una tarde, mientras sacaban agua del pozo, Hortensia se detuvo a medio camino y se limpió el sudor de la frente. «Ya estoy muy vieja para esto, Dolores». «No diga eso, señora. Todavía tiene mucho hilo en el carrete. El hilo se me está acabando, muchacha. Y cuando me vaya, este rancho se va a quedar solo». Hizo una pausa. «No tengo hijos. No tengo a nadie. Tú eres lo más parecido a familia que tengo ahorita». María Dolores sintió un calor extraño en el pecho. «Gracias, señora Hortensia. No me agradezcas. Lo digo porque es la verdad». Hortensia jaló la cubeta de agua. «Por eso quiero que te quedes. No para siempre si no quieres, pero al menos hasta que sepas qué vas a hacer con tu vida». «Yo no sé hacer nada, señora». «Claro que sabes. Sabes trabajar. Sabes aguantar. Y eso ya es mucho más de lo que la mayoría tiene». Esa noche, mientras María Dolores amasaba pan en la cocina, escuchó ruido afuera. Voces de hombres. Su corazón se le aceleró. Corrió a la ventana. Hortensia ya estaba en el patio, hablando con 2 hombres a caballo. Uno de ellos era don Eusebio, el compadre de su padre. El otro era un tipo que María Dolores no conocía. «No está aquí, Eusebio, ya te dije». «No le creo, doña Hortensia. Me dijeron que la vieron por estos rumbos». «Pues te dijeron mal. Esa chamaca me pertenece. Su papá me la prometió». «Las personas no pertenecen a nadie». Don Eusebio escupió en el suelo. «No se meta en lo que no le importa, señora. Si la tiene escondida aquí, es mejor que me la entregue. Esteban está que echa humo. Dice que va a quemarle la casa si no aparece su hija». Hortensia cruzó los brazos. «Dile a Esteban que si se atreve a venir por aquí, le vuelo los sesos con la escopeta de mi difunto. Y a ti también, Eusebio». Los hombres se miraron entre sí. Don Eusebio soltó una risa seca. «Está bien, señora. Pero cuando la encontremos, y la vamos a encontrar, se va a arrepentir de habernos mentido». Se fueron al galope. Hortensia se quedó parada en el patio hasta que el sonido de los caballos se perdió en la distancia. Luego entró a la casa. María Dolores estaba temblando detrás de la puerta. «¿Escuchaste?» «Sí. Ese hijo de la chingada de Eusebio. ¿Quién se cree que es?» «Señora Hortensia, yo me voy. No quiero que tenga problemas por mi culpa». «¿A dónde vas a ir?» «No sé, pero no puedo quedarme aquí». Hortensia la agarró de los hombros. «Escúchame bien, Dolores. Tú no te vas a ningún lado. Este es tu hogar ahora. Y nadie, ¿me oyes? Nadie te va a sacar de aquí mientras yo esté viva. Pero mi papá, tu papá es un cobarde y un borracho. Y los cobardes nunca se atreven a enfrentar a las viejas locas con escopetas». María Dolores no supo si reír o llorar. Al final hizo las 2 cosas. Hortensia la abrazó fuerte, como solía hacer su madre cuando todavía estaba viva. María Dolores se dejó abrazar, sintiendo cómo algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Gracias», susurró. Ya, no hay nada que agradecer. Ahora ve a dormir. Mañana hay mucho que hacer». Pero esa noche, María Dolores no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando cada ruido, esperando que apareciera su padre con una antorcha para quemar el rancho. O peor,
que apareciera don Eusebio con una soga para llevársela a la fuerza. Al amanecer, Hortensia la encontró sentada en la cocina con ojeras hasta el piso. «¿No dormiste?» «No pude». Hortensia suspiró y le sirvió café. «Mira, Dolores, no te voy a mentir, tu papá y ese tal Eusebio pueden volver. Y cuando vuelvan, van a venir con más hombres. Así son estos desgraciados. Se juntan en bola porque solos no tienen huevos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues defendernos. Pero también necesitamos ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «De la única persona que conozco que no le tiene miedo a nada». Hortensia tomó un trago de café. Rafael Ángel. El nombre cayó como piedra en agua quieta. ¿Rafael? Sí, ese hombre sabe defenderse. Lo he visto. Una vez se enfrentó a 3 tipos que querían robarle sus herramientas. Los dejó en el suelo sin ni siquiera sudar. Pero Rafael no va a volver hasta dentro de 2 meses. Entonces vamos a tener que ir a buscarlo. María Dolores sintió un vuelco en el estómago. ¿Ir a buscarlo? ¿Dónde? Pues por los pueblos donde anda. No puede estar muy lejos. Nomás hay que seguir el camino. Pero yo no puedo dejar el rancho solo. Por eso tú te quedas aquí. Yo voy. No, señora Hortensia. Usted no puede ir sola. Está muy peligroso. ¿Y qué propones? María Dolores tragó saliva. La idea la aterraba, pero no había de otra. Voy yo. Hortensia la miró como si le hubiera salido otra cabeza. ¿Tú? Sola por los caminos. Tengo que hacerlo. Esto es por mi culpa. No voy a dejar que le pase nada por ayudarme. Dolores. Además, si mi papá viene y no me encuentra aquí, no le va a hacer nada al rancho. Va a pensar que ya me fui. Hortensia se quedó callada un rato largo. Luego asintió despacio. Está bien, pero te vas a llevar la burra y dinero para el camino. Y esto. Sacó de un cajón un cuchillo de cocina con mango de madera. Se lo dio. Si alguien te quiere hacer daño, no dudes. Les entierras esto donde más les duela. María Dolores agarró el cuchillo con manos temblorosas. Nunca había usado un arma. Nunca había pensado que tendría que hacerlo. ¿Y cómo voy a saber dónde está Rafael? Pregunta en los pueblos. Los herreros siempre dejan huella. Alguien va a saber. 2 días después, María Dolores salió del rancho montada en la burra Canela, con un morral lleno de tortillas, un poco de dinero, el cuchillo de Hortensia y un miedo que le apretaba el pecho como mano de hierro. «Cuídate mucho, mijita», le dijo Hortensia con los ojos brillosos. «Y si no lo encuentras, regresas de volada». «Sí, señora. Y si te pasa algo...» «No me va a pasar nada». Pero ninguna de las dos lo creía de verdad. María Dolores jaló las riendas y la burra empezó a caminar por el camino de terracería. No volteó atrás. Si lo hacía, sabía que se iba a rajar. Caminó durante horas bajo el sol que le quemaba la piel. Preguntó en el primer pueblo que encontró. Nadie sabía de ningún herrero. En el segundo tampoco. En el tercero, una señora le dijo que había visto pasar a un hombre con burro cargado de herramientas, pero que iba rumbo a Calpulalpan. María Dolores siguió. Le dolían las piernas de tanto montar, le dolía la espalda, le dolía el alma de tanto buscar. Cuando el sol empezaba a ponerse, llegó a un pueblito llamado San Mateo. Era más chico que el suyo, con casitas de adobe descolorido y una iglesia con la torre a medio caer. Preguntó en la tienda del centro. «¿Un herrero?» «Sí, estuvo aquí hace 2 días. Arregló el molino del señor Chon, pero ya se fue rumbo a San José». «¿San José está lejos?» «Como 3 horas a pie. Pero ya está oscureciendo, muchacha. No es seguro que andes sola de noche». María Dolores miró el cielo. El hombre tenía razón. Ya casi no se veía nada. «¿Hay algún lugar donde pueda quedarme?» El tendero la miró de arriba abajo, calculando. «Puedes dormir en el cuarto de atrás de la tienda. Nomás te cobro 5 pesos». Era caro, pero no tenía opción. Le pagó y amarró a la burra afuera.
El cuarto era un cajón sin ventanas que olía a humedad y ratones, pero al menos tenía un catre. Se acostó sin quitarse la ropa, con el cuchillo bajo la almohada. Afuera se escuchaban voces de borrachos y perros ladrando. María Dolores cerró los ojos y trató de dormir, pero el miedo no la dejaba. Pensó en Hortensia sola en el rancho. Pensó en su padre buscándola. Pensó en Rafael, que ni siquiera sabía que ella lo estaba buscando. ¿Y si no lo encontraba? ¿Y si él no quería ayudarla? ¿Y si todo esto era una estupidez y ella debería haber seguido corriendo hasta perderse para siempre? Pero ya era tarde para dudas. Ya estaba en el camino. Y no había marcha atrás. María Dolores llegó a San José al mediodía siguiente, con la espalda adolorida y el estómago rugiendo de hambre. El pueblo era más grande que los anteriores, con un mercado bullicioso y calles empedradas. La gente la miraba con curiosidad, pero nadie decía nada. Preguntó por Rafael en el mercado. Una señora vendiendo nopales le dijo que un herrero había estado ahí la semana pasada, arreglando ollas y cuchillos para varios del pueblo. ¿Y sabe dónde está ahora? Pues yo oí que iba a quedarse unos días en casa de don Pancho, el carpintero. Vive por allá, rumbo a la salida del pueblo, la casa con la puerta azul. María Dolores sintió un alivio tan grande que casi se le salen las lágrimas. Lo había encontrado. Siguió las indicaciones hasta llegar a una casa pequeña con puerta azul desteñida. Tocó con los nudillos. Una mujer regordeta abrió. «Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la molestia. Ando buscando a Rafael Ángel, el herrero». La mujer la miró con desconfianza. «¿Para qué lo buscas? Es urgente. Por favor». La mujer dudó, pero finalmente se hizo a un lado. «Está en el patio de atrás, arreglando una silla». María Dolores entró. La casa olía a comida recién hecha y madera de pino. Atravesó la sala y salió al patio. Y ahí estaba. Rafael estaba agachado junto a una silla de madera, martillando un clavo. Tenía la camisa sucia de polvo y el pelo revuelto. Cuando escuchó pasos, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Rafael se quedó inmóvil, con el martillo en el aire. ¿María Dolores? Ella no pudo hablar. Todo lo que había ensayado decir durante el camino se le olvidó. Solo pudo quedarse ahí parada, sintiéndose ridícula y pequeña. Rafael dejó el martillo y se puso de pie. «¿Qué haces aquí?» «Yo te estaba buscando». «¿Me estabas buscando? ¿Por qué?» María Dolores tragó saliva. De repente la idea de haberlo buscado le parecía una locura. ¿Qué iba a decirle? Que su padre la estaba buscando. Que necesitaba ayuda. Que ella, una desconocida, esperaba que él dejara todo para ir a defender a una vieja y una chamaca que no le importaban. «Yo», empezó, pero la voz se le quebró. Rafael dio un paso hacia ella. «¿Estás bien?» Y con esa pregunta tan simple, María Dolores se derrumbó. Las lágrimas que había aguantado durante días salieron de golpe, calientes y amargas. Se tapó la cara con las manos, avergonzada de llorar frente a él. Rafael no dijo nada, no la tocó, solo esperó. Cuando por fin pudo hablar, María Dolores le contó todo. Su padre, don Eusebio, la amenaza, Hortensia sola en el rancho, el miedo. Todo salió en un río de palabras atropelladas que ella misma apenas entendía. Rafael escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó callado un rato largo. ¿Y Hortensia te mandó a buscarme? Sí. Bueno, yo me ofrecí a venir. Ella quería venir, pero no la dejé. Está muy vieja para andar en caminos. Y tú no. Yo no tengo otra opción. Rafael se frotó la cara con ambas manos. María Dolores vio por primera vez que tenía ojeras profundas, como si tampoco durmiera bien. ¿Cuánto caminaste para encontrarme? 3 días. 3 días. Rafael negó con la cabeza. Estás loca. Puede ser, pero no sabía qué más hacer. Rafael caminó hasta una banca y se sentó. Se veía cansado, viejo, como si cargara el peso de 100 vidas y no solo la suya.
¿Por qué crees que yo puedo ayudarte? Porque Hortensia dice que eres valiente, y yo necesito a alguien valiente porque yo no lo soy. Todos tenemos miedo, María Dolores. Pero tú no dejas que el miedo te detenga. Yo sí. Rafael la miró fijamente. ¿Por qué viniste tú y no ella? Porque si mi papá llega y no me encuentra, no le va a hacer nada al rancho. Pero si estoy yo ahí, va a quemarlo todo para sacarme. Entonces lo que quieres no es que yo vaya a defender el rancho. Lo que quieres es que vaya a defenderte a ti. María Dolores sintió cómo se le subían los colores. Yo no dije eso. Pero es la verdad. Yo no le importo a nadie, Rafael. Nomás no quiero que Hortensia sufra por mi culpa. Rafael se levantó y caminó hacia ella. Se paró tan cerca que María Dolores pudo ver la cicatriz en su ceja izquierda, las líneas finas alrededor de sus ojos, el gris que empezaba a salirle en las sienes. «A mí sí me importas», dijo con voz baja. María Dolores sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué?» «Desde que te vi en el rancho de Hortensia, no te he podido sacar de la cabeza. Traes la mirada de alguien que conoce el infierno. Y yo conozco esa mirada porque la veo en el espejo cada mañana. Rafael, no me tienes que explicar nada. Yo sé lo que es huir. Yo sé lo que es cargar culpas que no son tuyas. Yo sé lo que es vivir con miedo». Hizo una pausa. «Por eso voy a ayudarte. No porque Hortensia lo pida, porque tú lo necesitas». María Dolores sintió las lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de tristeza. «Gracias. No me agradezcas todavía. A lo mejor me arrepiento». «¿Por qué te arrepentirías?» Rafael volteó hacia el cielo. «Porque hace 5 años juré que nunca más iba a involucrarme en problemas ajenos. Y mira dónde estoy. ¿Qué pasó hace 5 años?» Rafael tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba lejana. Tenía una familia, esposa, una niña de 4 años. Vivíamos en Puebla. Yo tenía un taller, clientes, una vida normal. Cerró los ojos. Un día llegaron unos tipos cobrando derecho de piso. Yo no tenía con qué pagar. Me dijeron que o pagaba o me quemaban el taller. Les dije que no tenía dinero. No me creyeron. María Dolores sintió un hielo recorrerle la espalda. ¿Qué hicieron? Quemaron el taller, con mi esposa y mi hija adentro. El silencio cayó como lápida. María Dolores no sabía qué decir. No había palabras para un dolor así. «Yo no estaba ahí», continuó Rafael. «Había salido a entregar un trabajo. Cuando regresé ya era tarde. Lo único que encontré fueron cenizas». Su voz se quebró apenas. «Ni siquiera pude enterrarlas bien. No quedó nada de ellas. Lo siento mucho, Rafael». Después de eso me volví loco. Busqué a los que lo hicieron, los encontré. Dejé que el fuego se los tragara igual que ellos tragaron a mi familia. La miró. «Por eso ando de pueblo en pueblo, porque no puedo quedarme en ningún lado, porque todo lugar me recuerda lo que perdí». María Dolores entendió entonces por qué Rafael hablaba del fuego como si fuera algo vivo. Para él, el fuego era venganza y castigo, y pérdida, y dolor. ¿Y todavía piensas en ellas? Todos los días, cada maldito día. ¿Y eso no te mata? Ya estoy muerto, María Dolores, no más que sigo caminando. María Dolores extendió la mano y tocó el brazo de Rafael. Él se estremeció como si no estuviera acostumbrado al contacto humano. «Tú no estás muerto. Si estuvieras muerto no estarías ayudándome. A lo mejor ayudarte me ayuda a mí». «¿Cómo?» «No sé. Pero cuando te vi esa primera vez en el rancho de Hortensia, vi en tus ojos lo mismo que yo sentía. Ganas de desaparecer. Y pensé que si yo podía ayudarte a no desaparecer, tal vez eso significaría que yo tampoco tenía que hacerlo». María Dolores sintió algo quebrarse dentro de ella, pero no era algo malo. Era como cuando una semilla rompe la tierra para poder crecer. «¿Y crees que podemos salvarnos el uno al otro?» Rafael esbozó una sonrisa triste. «No sé si podamos salvarnos, pero tal vez podamos evitar ahogarnos.
y eso ya es algo. María Dolores asintió. Entendía. ¿Cuándo podemos irnos? Mañana temprano. Necesito terminar este trabajo y cobrar. Y tú necesitas descansar. Te ves acabada. Estoy bien. No, no estás. Rafael señaló la casa. Doña Meche te va a dar de comer y un lugar donde dormir. Mañana salimos al amanecer. María Dolores quiso protestar, pero el cansancio le pesaba en los huesos. Asintió. Gracias, Rafael. De verdad. Ya te dije que no me agradezcas. Pero cuando María Dolores entró a la casa, Rafael se quedó parado en el patio, viendo el cielo que empezaba a oscurecer. Y por primera vez en 5 años, Rafael Ángel sintió algo parecido a un propósito, algo que lo hacía querer seguir respirando. El viaje de regreso fue más rápido. Rafael conocía atajos que María Dolores no había visto. Cabalgaban en silencio la mayor parte del tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero el silencio no era incómodo. Era un silencio de 2 personas que habían visto el fondo del pozo y sabían que las palabras a veces no sirven de nada. Al segundo día, cuando pararon a descansar junto a un arroyo, Rafael encendió una pequeña fogata. Sacó un pedazo de pan y lo compartió con ella. ¿Tienes miedo de lo que va a pasar?, preguntó él. Todo el tiempo. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque el miedo te mantiene viva. La gente sin miedo es la que se muere primero. María Dolores mordió el pan. Estaba duro, pero no le importó. ¿Tú tienes miedo? Siempre. Pero igual haces las cosas. Porque el miedo nomás te dice que algo importa. No te dice que no lo hagas. María Dolores lo pensó. Tenía sentido. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos al rancho? Primero ver si Hortensia está bien, luego prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para cuando llegue tu papá. María Dolores sintió un escalofrío. ¿Y si llega con mucha gente? Entonces va a ser más difícil, pero no imposible. No quiero que te lastimen por mi culpa. Rafael la miró con esos ojos que veían demasiado. Ya me lastimaron todo lo que se podía. No hay mucho más que puedan hacer. Eso no es cierto. Ah, no. Todavía puedes sentir. Todavía te importan las cosas. Eso significa que todavía hay algo vivo dentro de ti. Rafael se quedó callado un rato largo. Luego asintió despacio. A lo mejor tienes razón. Llegaron al rancho de Hortensia cuando el sol ya estaba bajando. María Dolores sintió un alivio enorme al ver que todo estaba en orden. Hortensia salió corriendo cuando los vio llegar. «Dolores, gracias a Dios». Se abrazaron fuerte. Hortensia tenía lágrimas en los ojos. «Pensé que no volvías, muchacha». «Claro que iba a volver». Hortensia miró a Rafael. «Gracias por venir, hijo». «De nada, doña Hortensia». «¿Ya vinieron?», preguntó María Dolores. Hortensia asintió con la cara sombría. «Hace 2 días, tu papá, Eusebio y como otros 5 tipos, estaban borrachos. Dijeron que iban a volver, que si no te entregaba iban a prender fuego al rancho». «¿Y qué les dijiste?». «Que se fueran a la chingada». Y les apunté con la escopeta. Se fueron, pero dijeron que volverían con más gente. Rafael escuchó todo sin decir nada. Luego caminó alrededor del rancho, viendo las entradas, las salidas, calculando. «Necesitamos preparar esto», dijo finalmente. «Si vienen de noche, van a tratar de rodear la casa. Tenemos que tener fuego listo para ver, y armas». «Yo tengo la escopeta», dijo Hortensia, «y un machete viejo. No es suficiente». Rafael fue hasta su burro y sacó un par de cuchillos largos. «Pero con esto y lo que tengamos aquí puede funcionar». Pasaron el resto de la tarde preparándose. Rafael armó varias antorchas con trapos empapados en aceite. Puso estacas afiladas en los lugares donde alguien podría trepar la barda. Revisó todas las puertas y ventanas. María Dolores lo ayudaba en silencio, sintiendo cómo el miedo le apretaba el estómago.
pero también sentía otra cosa, algo parecido a la decisión, a la firmeza. No iba a correr más. Si su padre venía, lo enfrentaría. Cuando oscureció, se sentaron los tres en la cocina. Hortensia sirvió café. «¿Y si no vienen?», preguntó María Dolores. «Vendrán», dijo Rafael. «Gente como tu padre no suelta a su presa tan fácil, sobre todo cuando se siente humillado. ¿Y si nos matan?». «No nos van a matar». «¿Cómo lo sabes?». Rafael la miró. «Porque no voy a dejarlo». Hortensia puso su mano sobre la de María Dolores. «Pase lo que pase, muchacha. Tú ya fuiste más valiente de lo que yo fui en toda mi vida. Te fuiste, volviste. Buscaste ayuda. Eso no lo hace cualquiera. Nomás hice lo que tenía que hacer». «Exacto. Y ahora tienes que hacer una cosa más». «¿Qué?». «Decidir si vas a seguir siendo la muchacha que se deja golpear o si vas a ser la mujer que se defiende». María Dolores sintió las palabras como brasas en el pecho. «No sé si pueda». «Claro que puedes. Nomás tienes que creerlo». Esa noche, María Dolores no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, viendo la oscuridad, esperando ver antorchas acercándose. Rafael también estaba despierto, sentado en el patio junto al brasero que Hortensia había prendido. María Dolores salió sin hacer ruido y se sentó junto a él. «No puedes dormir», dijo Rafael sin voltear a verla. «No, yo tampoco». El fuego del brasero bailaba entre ellos, lanzando sombras en sus caras. «¿Alguna vez te arrepientes de haber seguido vivo?», preguntó María Dolores de repente. Rafael tardó en responder. «Todos los días. Pero luego pienso que si me hubiera muerto con ellas, mi hija no hubiera querido eso. Ella era pura luz, pura alegría. Siempre estaba riendo». Su voz se quebró. «No hubiera querido verme así». «¿Y cómo te hubiera querido ver?». «Vivo, de verdad vivo, no nomás existiendo». «¿Y crees que puedas llegar a eso algún día?». Rafael volteó a verla. «No sé, pero hoy, ayudándote, me sentí un poquito más vivo». María Dolores sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y peligroso y necesario. «Yo también me siento más viva contigo». Se quedaron viéndose a través del fuego. El momento se estiró como hilo a punto de romperse. Fue María Dolores quien habló primero. «Cuando era niña, mi mamá me contaba que el fuego era sagrado, que los antiguos lo usaban para limpiar lo sucio, para purificar. Decía que todo lo que pasaba por el fuego salía transformado. Tu mamá era sabia. Mi mamá estaba triste». María Dolores miró el fuego. «Igual que yo, igual que tú. La tristeza no es algo malo». «No, no. La tristeza significa que amaste algo lo suficiente para que su pérdida te doliera. Y eso es lo más humano que hay». María Dolores sintió las lágrimas querer salir otra vez. «No quiero estar triste toda mi vida, Rafael». «No vas a estarlo. La tristeza se va. Nunca por completo, pero sí se hace más liviana». «¿Cómo?». «Encontrando algo nuevo que amar». Se miraron. El fuego crepitaba. Las estrellas brillaban. El mundo seguía girando aunque ellos estuvieran rotos. Y en ese momento, María Dolores entendió algo. No necesitaba estar completa para amar. No necesitaba estar curada para ser amada. Las grietas no te hacían menos, te hacían más humana. Rafael extendió la mano. María Dolores la tomó. Sus dedos se entrelazaron sobre el calor del brasero, y por primera vez en mucho tiempo, María Dolores sintió que no estaba sola, que tal vez, solo tal vez, había un futuro donde el dolor no fuera lo único que conociera, pero el futuro tendría que esperar. Porque en la distancia se escucharon voces, y el sonido de caballos acercándose. Llegaron cerca de medianoche, cuando la luna estaba alta y llena. María Dolores los escuchó antes de verlos. El ruido de cascos contra tierra, voces de hombres borrachos, el tintineo de botellas.
Rafael se puso de pie de un salto. Hortensia salió con la escopeta en las manos. Los tres se pararon frente a la casa, viendo cómo las siluetas se acercaban por el camino. Eran 8 hombres a caballo. Adelante venía Esteban Ruiz tambaleándose en la montura, con una botella en la mano. A su lado, don Eusebio. Los demás eran tipos del pueblo que María Dolores reconocía. Borrachos, vagos, hombres que siempre estaban buscando pleito. «Dolores», gritó Esteban. «Sal de ahí, chamaca desgraciada». María Dolores sintió cómo todo su cuerpo se tensaba. El miedo le subía por las piernas como agua helada, pero no se movió. Rafael le puso una mano en el hombro. «Respira», le susurró. «No dejes que te vea con miedo». María Dolores respiró hondo. 1, 2, 3. Los hombres se detuvieron a unos metros de la casa. Esteban se bajó del caballo dando tumbos. Se veía peor que la última vez que María Dolores lo había visto. Los ojos inyectados, la cara hinchada, la ropa sucia y rota. «¿Dónde está mi hija?», rugió. Hortensia dio un paso adelante con la escopeta apuntada. «Tu hija no está aquí, Esteban. Vete a tu casa». «No me mientas, vieja. Sé que la tienes escondida». Escupió en el suelo. «Dolores, si no sales voy a quemar esta casa con todos adentro». Rafael se adelantó. Se plantó frente a Esteban con los brazos cruzados. Era más alto y más ancho que él. Su sola presencia imponía. «La muchacha no va a ir contigo». Esteban lo miró con ojos entrecerrados. «¿Y tú quién chingados eres? Alguien que no tiene miedo de tipos como tú». «¿Ah, sí?» Esteban soltó una risa seca. «¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme con tu martillo?» «Si es necesario». Don Eusebio se bajó del caballo también. Sacó un cuchillo de la faja. «Compadre, deja que yo me encargo. Este pendejo no sabe con quién se mete». Rafael no se movió. María Dolores vio cómo sus manos se cerraban en puños, pero su cara seguía tranquila, peligrosamente tranquila. «María Dolores», dijo Rafael sin voltear a verla. «Entra a la casa». «No, entra. No me voy a esconder». Rafael volteó. Sus ojos le decían que esto no era negociable. No es esconderse, es estar lista. María Dolores entendió. Asintió y retrocedió hacia la puerta, pero no entró. Se quedó ahí parada, con el cuchillo de Hortensia apretado en la mano. Esteban vio el movimiento y explotó. «No te atrevas a irte, chamaca. Tú me perteneces. Yo te di la vida y puedo quitártela». «Nadie le pertenece a nadie», gritó María Dolores de repente, sorprendiéndose a sí misma. Las palabras salieron de algún lugar profundo que no sabía que tenía. Un lugar donde había guardado toda la rabia de todos los años de golpes y gritos y humillaciones. «Tú no me diste nada, nomás me quitaste. Me quitaste a mi mamá, me quitaste la infancia, me quitaste la paz, pero ya no me vas a quitar más». Esteban se quedó paralizado. Nunca había escuchado a su hija hablarle así. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque ya no te tengo miedo». Era mentira, sí le tenía miedo. Pero al decir las palabras en voz alta, algo cambió. El miedo seguía ahí, pero ya no la paralizaba. «Tú mataste a mi mamá», continuó María Dolores con la voz temblando pero firme. «No la empujaste de la barranca, pero la mataste igual. La mataste con golpes, con gritos, con hacerla sentir que no valía nada. Y cuando ella se fue buscando paz, tú le echaste la culpa a una niña de 8 años. Cállate. No me voy a callar. Ya me callé toda mi vida. Me callé cuando me pegabas. Me callé cuando me humillabas frente a todo el pueblo. Me callé cuando querías venderme a ese viejo asqueroso. Pero ya no». Esteban dio un paso hacia ella, pero Rafael se interpuso. «Da un paso más y te rompo el cuello». Esteban lo miró con odio puro. «Esto es entre mi hija y yo. Tu hija dejó de ser tuya cuando decidiste que los golpes valían más que el amor». Don Eusebio intervino, nervioso.
«Compadre, vámonos. Esto está poniéndose feo». Pero Esteban estaba demasiado borracho, demasiado furioso para razonar. Sacó el cinto de cuero que siempre cargaba, el mismo cinto con que había golpeado a María Dolores 1000 veces. «Si no vienes por las buenas, vienes por las malas». Rafael no lo dejó dar otro paso. Lo agarró del brazo con tanta fuerza que Esteban soltó un grito. «Suéltame, cabrón. No hasta que te largues». Los otros hombres empezaron a bajarse de los caballos. La cosa se estaba poniendo peligrosa. Hortensia amarilló la escopeta. «El que se acerque se lleva un tiro». «Son 8 contra 3, vieja», dijo uno de los tipos. «No seas tonta. A lo mejor. Pero el primero en caer vas a ser tú». Hubo un momento de tensión donde todo podía pasar. María Dolores sintió el tiempo estirarse como hule a punto de reventar. Fue entonces cuando vio el brasero que Rafael había prendido antes, que seguía ahí en el patio con las brasas encendidas, brillando rojo y naranja en la oscuridad, y supo qué tenía que hacer. Caminó despacio hacia el brasero. Todos la miraron sin entender. Agarró el cinto de cuero que su padre había soltado cuando Rafael lo agarró. «¿Qué haces?», preguntó Esteban. María Dolores sostuvo el cinto frente a ella. Lo miró. Era solo cuero, solo un pedazo de piel de vaca. Pero para ella era mucho más. Era cada golpe, cada lágrima, cada noche llorando en su cuarto, cada vez que se sintió menos que nada. «Esto», dijo en voz alta, «ya no tiene poder sobre mí». Y lo arrojó al brasero. El cuero empezó a arder de inmediato. El olor a quemado llenó el aire. Las llamas subieron, lamiendo el metal del brasero, consumiendo el símbolo de años de dolor. María Dolores se quedó ahí parada, viendo cómo el fuego devoraba lo que antes la había devorado a ella. Esteban se quedó paralizado, viendo cómo su instrumento de control se convertía en cenizas. «No puedes». «Ya lo hice». Las llamas bailaban reflejándose en los ojos de María Dolores. Por primera vez en su vida, no sentía miedo, sentía otra cosa. Algo parecido a la libertad, algo parecido al poder. «El fuego purifica», dijo, repitiendo las palabras que Rafael le había dicho. «Quema la mugre, transforma lo viejo en nuevo». Rafael la miraba con algo en los ojos que María Dolores no podía descifrar. Respeto, tal vez, o reconocimiento. La mirada de alguien que ve a otra persona hacer lo que él había tenido que hacer para sobrevivir. Esteban dio un paso atrás, tambaleándose. De repente parecía más chico, más viejo, más patético. «Eres igual que tu madre», escupió. «Una desgraciada que no sabe su lugar». «Tienes razón», dijo María Dolores. «Soy igual que mi mamá, y espero tener el valor que ella tuvo de irme y no volver. Si te vas, no vuelvas nunca. ¿Me oíste? Nunca». No pensaba volver. Esteban la miró con ojos que ya no reconocía. No era su hija. Era alguien nuevo, alguien que él no había podido destruir completamente. «Maldita seas. Ya me maldijiste toda mi vida, papá. Ya no funciona». Don Eusebio jaló a Esteban del brazo. «Vámonos, compadre. Ya perdimos». «No he perdido nada». «Sí perdiste. Perdiste a tu hija, y por lo que veo, la perdiste hace mucho». Los hombres empezaron a subirse a sus caballos. Algunos miraban a María Dolores con algo parecido a la admiración, otros con desprecio. A ella ya no le importaba. Esteban fue el último en irse. Antes de subir a su caballo, volteó una última vez. «Te vas a arrepentir, chamaca». «Lo único de lo que me arrepiento es de no haberme ido antes». Esteban escupió en el suelo y se subió al caballo. Los 8 hombres se fueron al galope, desapareciendo en la oscuridad del camino. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, María Dolores sintió que las piernas se le doblaban. Rafael la agarró antes de que cayera. «¿Estás bien? Lo hiciste. Ya pasó». María Dolores se abrazó a él y lloró.
Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación, de algo que se rompe para dejar espacio a algo nuevo. Hortensia bajó la escopeta y se les acercó. Les puso las manos en las cabezas, como bendiciendo. «¡Qué barbaridad, muchacha! Eres más fuerte de lo que pensaba». «No me siento fuerte». La fuerza no es no tener miedo, es hacer lo que tienes que hacer aunque te estés muriendo de miedo. Los tres se quedaron ahí parados en el patio, alrededor del brasero donde todavía ardían los restos del cinto. María Dolores se separó de Rafael y se acercó al fuego. Las brasas brillaban como estrellas caídas. El calor le daba en la cara, pero no le molestaba. Era un calor limpio, un calor que no lastimaba. «Gracias», le dijo al fuego en voz baja. Rafael se puso a su lado. «¿Sabes lo que significa lo que hiciste?» «¿Qué?» «Que ya no eres la misma persona que eras hace un mes. Esa María Dolores murió. Esta es nueva». «¿Y quién es esta?» Rafael sonrió, una sonrisa verdadera que le iluminó toda la cara. «Eso lo vas a tener que descubrir tú». María Dolores miró el fuego. Pensó en su madre, en todas las mujeres Ruiz que habían cocinado en ese brasero, en todas las que habían resistido y llorado y seguido adelante, y entendió algo. El brasero no era solo para cocinar, era un símbolo, un recordatorio de que el fuego puede destruir, pero también puede crear, puede quemar, pero también puede purificar, y ella acababa de pasar por su propio fuego. Los días que siguieron fueron extraños. María Dolores esperaba sentirse diferente de inmediato, pero el cambio era más sutil, más profundo. Rafael se quedó en el rancho una semana, ayudando a reparar cosas, asegurándose de que Esteban no volviera. Pero no volvió. Hortensia averiguó por el pueblo que su padre se había ido a vivir con un primo a otro estado, que andaba diciendo que su hija había muerto para él. A María Dolores no le dolió. Ya no quedaba nada que pudiera dolerle de ese hombre. Una tarde, mientras Rafael preparaba sus cosas para irse, María Dolores se sentó junto a él en el patio. «¿Te vas mañana?» «Sí, tengo que seguir trabajando». «¿Y vas a volver?» Rafael dejó de amarrar su morral y la miró. «¿Quieres que vuelva?» «Sí». «¿Por qué?» María Dolores buscó las palabras correctas. «Porque contigo me siento menos rota». «Tú no estás rota, María Dolores». «Entonces me siento menos sola». Rafael extendió la mano. María Dolores la tomó. «Yo también me siento menos solo contigo. Por eso voy a volver, no en 3 meses, antes, en cuanto pueda. ¿Lo prometes?» «Lo prometo». Se quedaron así, con las manos entrelazadas, viendo el sol ponerse detrás de los volcanes. El cielo se pintó de naranja y rosa y morado, colores que María Dolores nunca había notado antes. Todo se veía distinto ahora, más vivo, más real. Esa noche, María Dolores soñó con su madre. Pero esta vez el sueño era diferente. Su madre no se iba. Se quedaba ahí parada, sonriendo, con el pelo suelto mecido por el viento. «Ya puedes soltar, mijita», le decía. «¿Soltar qué, mamá?» «El dolor. Ya no lo necesitas. ¿Y si me olvido de ti?» «No te vas a olvidar. Pero ya no tienes que cargarme como culpa. Yo elegí irme. Eso no fue tu responsabilidad. Nunca lo fue». María Dolores sintió algo aflojarse en el pecho, algo que había estado apretado durante 11 años. «Te extraño, mamá». «Yo también te extraño, pero estoy orgullosa de ti. Hiciste lo que yo no pude hacer. Te salvaste. Tú estás en paz. Ahora sí, porque tú lo estás». Su madre le tocó la cara con una mano que María Dolores apenas podía sentir, como si fuera hecha de luz. «Vive, Dolores, vive por las dos». Y desapareció. María Dolores despertó con lágrimas en las mejillas, pero sonriendo. Se levantó y salió al patio. El brasero seguía ahí, apagado ahora, pero con las cenizas del cinto todavía en el fondo. Se arrodilló junto a él. Metió los dedos en las cenizas frías.
Las frotó entre las manos. «Gracias», susurró. No sabía a quién le hablaba. A su madre, al fuego, a Rafael, a sí misma, a todos y a nadie. Cuando Rafael se fue al día siguiente, María Dolores no lloró. Lo despidió con una sonrisa y la promesa de que se volverían a ver. «¿Estarás bien?», le preguntó él. «Sí, por primera vez en mi vida, sí». Rafael le dio un beso en la frente. Fue apenas un roce, pero María Dolores sintió que algo se encendía dentro de ella. No era fuego que quemaba. Era fuego que calentaba. Hasta pronto, María Dolores Ruiz. Hasta pronto, Rafael Ángel. Lo vio alejarse por el camino, con su burro cargado de herramientas, hasta que se perdió en el horizonte. Hortensia salió y se paró junto a ella. «Ese hombre te quiere, muchacha». «Lo sé». «¿Y tú lo quieres?». María Dolores pensó en la pregunta. Pensó en Rafael y su dolor, en sus manos que trabajaban el metal con paciencia infinita, en sus ojos que entendían sin necesidad de palabras, en la forma en que él también estaba roto pero seguía buscando razones para no rendirse. «Sí, lo quiero». «Entonces cuando vuelva, díselo». «¿Y si no vuelve?». «Va a volver. Ese tipo de hombres siempre vuelven cuando encuentran un lugar que se siente como hogar». María Dolores sonrió. Los meses pasaron. María Dolores trabajó en el rancho con Hortensia. Aprendió a esquilar borregos, a vender lana en el mercado, a negociar precios. Hortensia le enseñó a leer mejor, a hacer cuentas, a defenderse. «Tienes que ser lista, Dolores. El mundo es duro con las mujeres solas, pero si eres lista, puedes sobrevivir cualquier cosa». María Dolores absorbía todo como esponja. Cada día se sentía más fuerte, más segura, más ella misma. Y cada noche, antes de dormir, miraba el brasero en el patio y recordaba: el fuego que no quema, pero purifica. El fuego que transforma. 6 semanas después del día en que quemó el cinto, María Dolores escuchó el sonido familiar, el golpeteo del metal contra metal. Salió corriendo al patio, y ahí estaba, Rafael Ángel, con su burro cargado de herramientas, sonriendo como si hubiera estado fuera solo un día. «Volví», dijo. María Dolores corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que casi lo tira. «Pensé que tardabas más». «No podía, algo me jalaba de regreso». «¿Qué?». Rafael le tomó la cara entre las manos. «Tú». Y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, como si tuviera miedo de romper algo. Pero María Dolores no era frágil, ya no. Lo besó de vuelta con toda la fuerza que tenía, con toda la vida que le habían tratado de quitar, y no pudieron. Cuando se separaron, los dos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. «No me voy a ir otra vez», dijo Rafael. «Si tú me dejas quedarme». «¿Aquí? ¿En el rancho?». «Donde tú estés». María Dolores sintió el corazón llenarse de algo que nunca había sentido antes. Algo parecido a la felicidad, algo parecido al futuro. «Quédate». «¿Estás segura?». «Nunca he estado más segura de nada». Rafael la abrazó. María Dolores cerró los ojos y respiró hondo. Olía a metal y carbón y tierra y vida. Hortensia salió de la casa limpiándose las manos en el mandil. «Ya era hora, muchacho. Pensé que nunca ibas a regresar. No podía quedarme lejos. Pues ya estás aquí, y ahora tienes trabajo que hacer. Ese brasero necesita una limpieza profunda». Rafael sonrió. «Ahora mismo, doña Hortensia». Fue hasta el brasero y lo examinó con cuidado. Pasó las manos por el metal con el mismo cuidado que siempre. Luego miró a María Dolores. «Tiene muchos años este brasero». «Más de 100», dijo María Dolores. «Mi abuela decía que había visto nacer y morir a 3 generaciones de mujeres Ruiz. Pues va a ver nacer una 4ª». María Dolores sintió algo quebrarse en el pecho, pero de la forma bonita, de la forma que duele pero también sana. «¿Tú crees?». «Yo creo que este brasero apenas está empezando su historia». Rafael prendió fuego en el brasero. Las llamas subieron,
bailando en el aire de la tarde. María Dolores se acercó y extendió las manos hacia el calor. Ya no le daba miedo. El fuego era su amigo ahora, su aliado, su transformación. ¿Sabes qué voy a hacer?, dijo de repente. ¿Qué? Voy a empezar a vender pan hecho en este brasero. Y la gente va a venir de todos lados a comprarlo porque va a ser el mejor pan que hayan probado. Rafael sonrió. ¿Y cómo sabes que va a ser el mejor? Porque va a estar hecho con fuego que no quema. Con fuego que cura. Hortensia aplaudió. Esa es mi muchacha, siempre pensando. Y así fue como María Dolores Ruiz, la muchacha que había sido golpeada y humillada y casi destruida, se convirtió en María Dolores Ruiz, la panadera del rancho de Hortensia. La gente venía de pueblos vecinos a comprar su pan. Decían que tenía un sabor especial, que era diferente a cualquier otro pan que hubieran probado. María Dolores sonreía y no decía nada, pero ella sabía el secreto. Era el fuego que la había purificado, el fuego que le había enseñado que incluso lo roto puede ser hermoso, que incluso lo quemado puede renacer. Años después, cuando Rafael y María Dolores tuvieran una hija propia, ella le enseñaría a usar el brasero, le enseñaría a respetar el fuego, a entender que el fuego no es enemigo, es maestro. El fuego te muestra quién eres de verdad, le diría. Te quema todo lo que no necesitas hasta que solo queda lo esencial. Y la niña, con los ojos oscuros de su padre y la determinación de su madre, entendería. Pero eso sería después. Por ahora María Dolores se quedó junto al brasero, viendo cómo las llamas bailaban. Rafael estaba a su lado, con la mano en su hombro. Hortensia cantaba en la cocina. Y por primera vez en toda su vida, María Dolores Ruiz sintió algo que nunca había sentido antes. Paz. No la paz de los que nunca han sufrido, la paz de los que han pasado por el fuego y han sobrevivido. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más relatos que nos recuerdan que el amor verdadero no termina con la distancia ni con el tiempo. Comparte este video con alguien que necesite creer que las promesas del corazón siempre se cumplen, aunque la vida nos cambie los caminos. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Otra historia que te hará reflexionar sobre la esperanza, la fe y el poder de seguir amando a pesar del dolor. Te espero.